En cuanto a la aplicación de los test y su medición, tenemos que revisar algunos conceptos que son importantes para toda construcción de un test. En principio, tenemos que ver que en la psicología nosotros evaluamos fenómenos. En toda ciencia generalmente se evalúan fenómenos, pero nosotros tenemos que diferenciar que hay unos fenómenos que son directamente observables. Por ejemplo, si alguien estudia un clima determinado, estudia la lluvia, es un fenómeno directamente observable. En nuestro caso, la mayoría de nuestros fenómenos son indirectamente observables, es decir, que nosotros podemos acceder a ellos, por ejemplo, a través de test, a través de preguntas a la persona, porque no es algo tangible como tal. Y es a partir de allí donde nosotros hacemos constructos, es decir, creaciones teóricas basadas en observaciones para un propósito científico especial. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, cuando se habla de estrés por primera vez, se dice, bueno, es una respuesta inespecífica del organismo a las demandas del exterior. Es lo que decía Secchi, que fue el primero que habló de estrés. Entonces, crea este constructo de estrés para abarcar una serie de enfermedades, o no enfermedades, sino síntomas, que era lo del síndrome de estar enfermo, el cansancio, el dolor de cabeza, el agotamiento de la persona, etc. Y le da ese nombre, lo inventa él, y sería una construcción teórica, porque es un concepto más. Eso sería el constructo, un concepto que se hace basada en las observaciones con ese propósito científico, con el propósito de englobar una serie de características en un único concepto, de algo que no se había hablado antes. Esa conceptualización es entonces el proceso por el que especificamos lo que queremos comunicar cuando usamos determinados términos, cuando nosotros decimos una definición como tal. Por su parte, una variable es una propiedad o característica que poseen diferentes individuos en cantidades distintas. Y nosotros, generalmente en investigación, tenemos que separar dos. La variable independiente, que es una supuesta causa, y la variable dependiente, un supuesto efecto. Generalmente en investigación nosotros manejamos dos variables. Una, porque queremos ver el efecto de determinada variable, que sería la variable independiente, la variable que nosotros podemos manipular. Por eso es independiente, porque a ella no le cae ningún efecto de nada. Y la variable dependiente, que es donde queremos ver el efecto. Por ejemplo, yo evalué factores psicosociales asociados al estrés sobre adherencia al tratamiento. Estos factores psicosociales asociados al estrés era estrés, bienestar psicológico, apoyo social, una serie de variables. Cada una de estas eran independientes y las quería ver cómo afectaba a la adherencia al tratamiento, es decir, a que la persona cumpliera con el tratamiento antihipertensivo. Entonces, mi variable independiente iba a ser el estrés, todos estos factores psicosociales del estrés, porque a ellos no les está afectando nada en mi investigación, porque posiblemente les estuviera afectando algo, pero yo no sabía. Y no era mi intención estudiarlo, porque yo lo que estaba buscando, viendo los efectos, era en la variable dependiente. Entonces, en la variable dependiente es donde yo veo el cambio, donde yo veo, bueno, las personas con mayor estrés son las que no cumplen tanto tratamiento como las que sí, etcétera. Entonces, de todas maneras está también el libro de metodología de la investigación, es muy útil que lo revisen, como para tener en claro que es una variable y estos otros ejemplos de variable independiente y dependiente. Los indicadores son comportamientos sobre los cuales se hacen inferencias sobre características supuestas, es decir, conductas concretas que me hablan acerca de lo que es ese constructo. Y las dimensiones, un aspecto, una faceta que engloba una parte de ese concepto. Entonces, eso ustedes lo van a hacer también, que es la operacionalización. La operacionalización es hacer un cuadro y plantear una definición conceptual y una definición operacional. Ahorita diríamos el ejemplo del cuadro. La definición operacional, la definición conceptual que ustedes van a colocar en su trabajo es simplemente la definición que dio el autor de lo que estén estudiando. Por ejemplo, si es estrés, entonces es un estrés, es una relación transaccional entre el individuo y su ambiente, según Lázaro. Esa es la definición conceptual. Definición operacional es cuando se asigna un significado a un constructo variable al especificar cuáles son las actividades o las operaciones necesarias para medirlo y evaluar la medición. Constituye entonces una especificación de las actividades del investigador para medir una variable o para manipularla. Puede ser experimental o de medida. Con esto nosotros podemos decir exactamente
¿Qué entiendo yo por inteligencia? ¿Qué entiendo yo por estrés? ¿Qué entiendo yo por ansiedad al momento de evaluar? ¿Es la puntuación de un test? ¿Es el resultado de un experimento? ¿Qué es? Entonces, aquí tenemos un ejemplo. En el caso del reforzamiento, este es experimental. Fíjense que aquí no estoy diciendo que es el reforzamiento como tal, sino cómo yo lo evalué. El maestro otorga al niño un reconocimiento verbal cada vez que exhibe el comportamiento deseado. Estos son atender a las instrucciones, cumplir con el trabajo escolar y contestar en voz alta, y el registro se hace cada 15 segundos. Entonces aquí yo especifico exactamente cómo hice yo el reforzamiento aquí. Y la adherencia al tratamiento, por ejemplo, que es de medida, porque aquí yo no estoy haciendo ninguna experimentación, sino que apliqué un test, es el puntaje obtenido, puntuación obtenida, como ustedes lo quieran llamar, en la escala MBG. Ustedes le van a poner su nombre determinado a su escala, elaborada por fulano, 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 en tal año, 2017. El mayor puntaje alcanzado en la escala refleja que la persona reporta un mayor nivel de adherencia al tratamiento antihipertensivo. Y ya. Eso es lo que ustedes siempre van a poner en definición operacional. ¿Cómo se evaluó eso? ¿Qué es entonces ese estrés? ¿Qué es esa adherencia? ¿Qué es esa ansiedad? Bueno, es el puntaje obtenido en tal escala. De allí ustedes no van a salir. Entonces aquí vemos un cuadro de operacionalización. La variable, en este caso los factores psicosociales asociados al estrés, una de las dimensiones era el patrón de conducta tipo A. Esto es lo que les decía yo de los indicadores, o sea, cuáles son las conductas en concreto que definen esa dimensión en particular. En este caso el patrón de conducta tipo A. Los indicadores eran ira internalizada, premura de tiempo, rapidez laboral, impaciencia, involucramiento laboral, búsqueda de mejoría, conducción ruda y conductas competitivas. O sea, son conductas muchísimo más específicas que simplemente quedarnos en patrón de conducta tipo A. Los ítems que pertenecen a esa dimensión y las puntuaciones. ¿Cuánto es una puntuación alta, una puntuación baja para cada una de las dimensiones? Ustedes pueden hacer en su instrumento por lo menos que tenga máximo 3 dimensiones. No le añadan demasiadas dimensiones porque requiere mayor cantidad de ítems y puede hacérseles a ustedes más engorroso. En cuanto a las escalas de medición, esto es importante sobre todo cuando ustedes vayan a evaluar las propiedades psicométricas. Esto ustedes ya lo vieron en estadística, pero hacemos un breve repaso. En principio está la escala nominal, que se clasifica las unidades de estudio en categorías basándose en una o más características, atributos o propiedades distintivas y observadas, dándole a cada categoría un nombre. Es decir, una escala categórica, generalmente las respuestas son dicotómicas o multicotómicas y los números son etiquetas. Es decir, nosotros aquí en una escala nominal no estamos evaluando un orden, no estamos evaluando una jerarquía, una prioridad de uno sobre otro, uno es mayor que o menor que, sino simplemente dar un nombre. Por ejemplo, cuando evaluamos y pedimos a la persona que nos diga su estado civil, puede ser 0 soltero, 1 casado, 2 divorciados, 3 separados, 4 viudos, por ejemplo. Y yo puedo cambiar los números y decir que, bueno, 0 es viudo, 3 es soltero, como yo lo prefiero, porque el número es simplemente una etiqueta. Y entonces aquí solo asignamos un nombre, pero más nada. No hay como tal aquí un rango como tal. Por su parte, la escala ordinal, aquí sí hay relaciones de mayor que, menor que, igual que, porque los números proporcionan solamente el orden de los objetos con respecto al rasgo que se mide. Los números no dan más que el orden de los objetos en la escala. Por ejemplo, en este caso, los números solamente me dicen cuál está por encima que, cuál está menor que, pero no me dicen cuánto es la diferencia entre uno y otro. Por ejemplo, en cuanto a jerarquía, posiblemente pudiéramos decir un nivel socioeconómico, nivel bajo, medio, alto, pero ¿cuál es la diferencia entre el medio y el alto? No pudiéramos decirlo con exactitud. ¿Cuánto tendría que ganar para decir que está dentro de lo medio y cuánto tendría que ganar para estar dentro de lo alto? Entonces, en este tipo de escalas de medición, lo que me interesa es un orden como tal, más no establecer cuánta es la diferencia entre uno y otro.
Por su parte, la escala de intervalo, las escalas de intervalo cardinales son más refinadas, puesto que además del orden o jerarquía entre categorías, las etiquetas o números consecutivos establecen intervalos iguales en la medición. Las distancias entre categorías son las mismas a lo largo de toda la escala. Entonces aquí vemos que hay una diferencia, porque ellos tienen orden y jerarquía, pero aquí sí hay intervalos iguales, es decir, las distancias entre una y otra categoría va a ser igual. El 0 no representa la ausencia de la característica, y aquí podemos hablar de proporciones y porcentajes. Por ejemplo, esta es una de las escalas más utilizadas por nosotros por el beneficio de que el 0 no representa la ausencia. Un ejemplo práctico que ustedes tienen es la temperatura. Ustedes saben que 0 grados no es que no exista temperatura, sino te dice un determinado rango y sigue por debajo de 0 incluso. Pero entre un grado y otro hay la misma diferencia de temperatura. En el caso, por ejemplo, de la inteligencia, cuando nosotros evaluamos un coeficiente intelectual, si una persona saca una puntuación de 0 no significa que tiene 0 inteligencia. Eso es imposible. Pero sí podemos decir que, bueno, que la distancia entre el percentil 25 al 50 es la misma distancia entre el percentil 50 y el percentil 75, o la puntuación 75 en el coeficiente intelectual. Entonces aquí ya nosotros podemos establecer un rango donde sabemos exactamente que las distancias entre una y otra son iguales. Y la escala de razón tiene las mismas características de la escala ordinaria de intervalos, pero con la diferencia que aquí el 0 sí es real, el 0 es absoluto. Por ejemplo, cuando ustedes ven, por ejemplo, distancia, 0 kilómetros, cuando ven peso, 0 kilogramos, cuando ya el 0 sí representa ausencia total de esa propiedad. Entonces, un test, o la palabra test, proviene de un vocablo inglés que habla de prueba, examen, pero también se dice que viene del latín testis o testa, que era una balanza utilizada en la antigüedad para evaluar la calidad de los metales, especialmente el oro. Esta era una balanza donde se fundía el oro y se veía su calidad y se examinaba si este era acorde y si qué tan valioso podía ser. Entonces, fíjense que aquí, como fue la primera forma de examinar la calidad de algo, por eso viene la palabra test. Para Anastasia Urbina es un instrumento de medición del comportamiento de un individuo a partir del cual pueden inferirse otros comportamientos relevantes. Esto es importante porque entonces cualquier test va a ser un instrumento de medición, pero nosotros de ese instrumento vamos a sacar una serie de inferencias porque el test va a estar limitado, son unas determinadas preguntas, 50 preguntas, 100 preguntas, que quizá abarquen gran parte del fenómeno, pero quizá dejen algo por fuera. Entonces, pero nosotros sabemos que lo que pusimos allí era lo más representativo del fenómeno, y si por ejemplo evaluamos depresión y no preguntamos directamente si la persona se había intentado suicidar, quizá en alguna de las otras preguntas vemos todo lo demás sobre sus pensamientos recurrentes sobre la muerte, que ve la muerte como un escape para su sufrimiento, etcétera, pudiéramos inferir allí que tiene deseos suicidas. Entonces, nosotros podemos hacer inferencias a partir de lo que nos diga el test. Por su parte, la diferencia aquí con esto es la evaluación, que se interpreta la información obtenida por medio de test con otras fuentes, la historia clínica, ocupacional u otras. Es decir, en la evaluación nosotros ya tenemos otra visión, porque ya aquí nosotros no solamente nos quedamos con lo que dice el test, sino que tenemos que comparar la información, procesarla, analizarla para poder dar con una evaluación certera. Entonces aquí nos valemos de la observación, nos valemos de las entrevistas, aparte de la aplicación de los test, y podemos integrar e interpretar toda esta información. Esa es la diferencia con respecto al test. Entonces, ¿cuáles son algunas propiedades de un test? Primero está la objetividad. Es innecesario y muy útil que un test sea objetivo, que no induzca preguntas, que no tenga sesgos.
hay una tipificación, que es el proceso mediante el cual se establecen las normas que van a permitir la interpretación de las puntuaciones obtenidas en los test. Es decir, nosotros podemos determinar cuando una puntuación es alta, cuando una puntuación es baja, y cómo se interpretaría eso, si puntuación alta es un síntoma de psicopatología, o una puntuación baja es síntoma de algo promedio, de algo normal. Generalmente para esta tipificación nosotros comparamos con un grupo cuando hacemos los estudios. Los resultados obtenidos se comparan y el sujeto adquiere una posición relativa a un grupo de referencia, un grupo normativo. En la creación de los test generalmente nosotros no interpretamos la puntuación sola, sino que lo ubicamos dentro de un grupo. ¿Cuánto es lo esperable que tenga un grupo de personas normales, no una población que no sea clínica? ¿Cuánto es y si la persona está por fuera de ese promedio del grupo que se evaluó, entonces pudiéramos inferir entonces que allí hay un problema. Debe tener confiabilidad y debe tener validez, que son dos temas que veremos más adelante. Pero en general la confiabilidad es que el instrumento sea preciso, es la precisión con la que el instrumento está midiendo esa variable, y la validez es si el instrumento mide realmente lo que pretende medir y no está midiendo otra cosa. Entonces, en cuanto a la clasificación de los test, tenemos una forma de administración individual, cuando solo se puede aplicar única y exclusivamente individual, y colectivas, cuando se puede aplicar en grupo, que yo puedo sentar a todas unas 20 personas y aplicar el test al mismo tiempo. Tenemos los test de acuerdo también al modo de expresión, si estos son verbales o no verbales, si la persona tiene que hablar o si no tiene que hablar, por ejemplo, y solo requiere papel y lápiz, o son test de ejecución, por ejemplo, si estoy evaluando una capacidad de mecanografía, que la persona simplemente tipee o haga un ejercicio. Hay un test de inteligencia que utiliza cubos para evaluar parte de la inteligencia, y esto simplemente se le pide a la persona que ubique los cubos en función de una imagen que ve. Entonces eso también, como no requiere que hable, sería no verbal. De acuerdo a la variable a medir, tenemos el test de rendimiento típico y el test de rendimiento máximo, que es el test de potencia y el test de velocidad. Los test de rendimiento típico evalúan actitudes, evalúan personalidad, porque son test en donde no se necesita, donde no se está evaluando una potencia, no se está colocando o buscando determinar un nivel de habilidad como tal, sino que queremos ver cuál es el comportamiento típico cotidiano de una persona, cómo se comporta normalmente. En cambio, el test de rendimiento máximo, aquí sí estamos evaluando una habilidad determinada, y tenemos dos opciones, un test de potencia y un test de velocidad. En el caso de los test de potencia, si por ejemplo yo quiero evaluar la capacidad numérica de una persona, entonces yo aplico un test. Las primeras preguntas son fáciles y mientras sigue el cuestionario, las preguntas se hacen más difíciles. Entonces en un test de potencia se supone que todo el mundo no va a poder contestar todas las preguntas adecuadamente, sino que va a llegar de acuerdo a su rango, de acuerdo hasta lo que puede. Entonces aquí no hay presión de tiempo, pero las preguntas se van haciendo cada vez más difíciles en función de esa habilidad que se está evaluando. Entonces, si la persona así tenga 40 minutos, así tenga 3 días para contestar el test, no va a pasar más allá de hasta donde de su capacidad, hasta donde pueda responder correctamente las preguntas. Entonces, en ese caso sería un test de potencia. En el caso del test de velocidad, aquí sí hay un cronómetro, aquí sí hay un tiempo determinado para evaluar la habilidad, porque si le dejamos todo el tiempo posible a la persona, muy posiblemente conteste todo el test perfectamente. En cambio, con el tiempo podemos determinar hasta qué punto llega su habilidad como tal, de manera realista, y aquí sí tendríamos esa restricción de tiempo para ello. En caso de la forma de evaluar, tenemos los test objetivos, que son casi todos los test psicométricos, los semiobjetivos, como algunos test de inteligencia, que algunas respuestas dependen de la valoración de el examinador, de determinar si obedece el punto o no, cuando las respuestas son atípicas y están fuera de lo que plantea el manual. Y los subjetivos, que aquí me equivoqué con una C de más, me confundí aquí con el francés, que el subjetivo sería en este caso cuando es un test proyectivo, por ejemplo.
depende totalmente de la subjetividad del investigador o del examinador. También tenemos los test normativos y criteriales. No normativos, el número asignado toma sentido es cuando comparo yo con un grupo, que era lo que les decía sobre la tipificación, es decir, la persona sacó una puntuación de 50. Pero no sé si eso está bien o está mal hasta que yo comparo en el manual y veo que una puntuación de 50 es algo típico, es algo que hace todo el mundo, que la mayor parte de las personas obtuvo cuando aplicó ese test en una población normal. Allí es que yo le doy sentido como tal a lo que sacó, a esa puntuación que sacó. En los criteriales el número toma sentido cuando se analiza en función del área examinada. Por ejemplo, cuando se hace un examen para evaluar a una persona determinada habilidad y yo comparo con respecto al mismo test, o sea, la puntuación. Yo no necesito comparar con otro para saber cuánto tiene. Por ejemplo, si sacó 10, si sacó 15, si sacó 20 en el examen. Entonces, bueno, en los campos de aplicación. En el campo de aplicación educativa, la psicometría ha aportado mucho. Ha aportado mucho en el sentido que ha permitido evaluar el grado en el cual los estudiantes han adquirido ciertos conocimientos y habilidades, se han creado pruebas objetivas, estandarizadas, que se aplican a nivel nacional, sobre todo en Estados Unidos. Se han hecho pruebas de aprovechamiento, pruebas de actitud determinadas, y que han permitido evaluar la habilidad de la persona y predecir sobre todo cómo va a ser su rendimiento posterior. Por ejemplo, pruebas que se aplican antes de ingresar a la universidad y se ve si las personas tienen las competencias y las habilidades necesarias para poder continuar la carrera, para poder adquirir nuevos conocimientos asociados a esa misma temática y posiblemente culminar sus estudios. Entonces, estas pruebas han ido desde lo más específico a lo más general. Lo más específico son pruebas de aprovechamiento orientadas a un curso determinado, una asignatura determinada, pruebas de aprovechamiento de orientación más amplia, test de actitud e inteligencia de tipo verbal, pruebas de desempeño y sin lenguaje y test transculturales de inteligencia, que son los más grandes, son los que miden más habilidades y más competencias como tal. En esta misma área nosotros vemos que en el ámbito educativo nos manejamos tanto con preguntas de ensayo como con preguntas objetivas. En el caso de las preguntas de ensayo son las típicas preguntas donde ustedes le hacen una pregunta abierta y ustedes desarrollan. Son las preguntas de desarrollo. Y las preguntas objetivas son, por ejemplo, de selección, de completación, sobre todo de selección múltiple. Se han elaborado pruebas de competencia mínima en habilidades básicas para evaluar lectura, redacción, aritmética, pruebas para salones de clase, exámenes a nivel universitario, admisión a posgrado, evaluación de diagnóstico y pronóstico en cuanto a lectura, matemática, lenguaje y posibles trastornos en estas áreas, y evaluación en la educación en la niñez temprana, es decir, cuando el niño está todavía en preescolar, si tiene los hitos del desarrollo adecuados para continuar los estudios, si ha llegado a un nivel de maduración adecuado. De igual manera, en la parte educativa también se ha elaborado muchos test en cuanto a evaluación, por ejemplo, de hiperactividad, de motivación académica, de problemas del aprendizaje. Es decir, en evaluar en parte cómo es el aprendizaje y cuáles posibles limitaciones pueda tener un niño en esta área. A nivel ocupacional es sumamente útil la parte psicométrica, puesto que ha permitido la validación de las pruebas para el trabajo, es decir, evaluar si las pruebas aplicadas dentro del trabajo son adecuadas para esos trabajadores, para esa empresa en particular. Se han elaborado procedimientos globales para la evaluación del desempeño, muestras de trabajo, puesto a prueba, simulación, cesta, es decir, se han hecho procedimientos para entonces cómo evaluar el desempeño de personas si, por ejemplo, va más allá de simplemente la aplicación de un test a un supervisor y se aplica a la persona y se coloca a realizar muestras de su trabajo, de cómo realiza el trabajo, de simulación de situaciones en el ámbito laboral, o de la cesta, que esta se utiliza sobre todo en la parte ejecutiva, donde se le pide a la persona que revisen una cesta y saque unos papeles. Hay una serie de papeles allí, cada papel indica una tarea y la persona tiene que ir sacando sus papeles de esa cesta, revisar las tareas y ir realizando las actividades y contestar un correo, hacer un plan, determinar una junta, etcétera.
Ha permitido también el análisis de puestos de trabajo y el método de elementos de trabajo. Permite también la predicción del desempeño laboral, porque me ha permitido entonces, si yo hacer una evaluación de las pruebas que yo aplico para evaluar el desempeño del trabajador, es decir, cómo está trabajando, si está haciéndolo de manera adecuada o no. Y esto me ha permitido a mí decir si este trabajador es adecuado para que siga trabajando en esa área. En cuanto a otros usos, también se ha utilizado para evaluar inteligencia, para evaluar actitudes en el trabajo, por ejemplo, si la persona tiene actitud para ser vendedor, su personalidad, los tipos de liderazgo que tenga, si este es democrático, si este tipo de liderazgo es autocrático, si más bien es laissez-faire. Entonces todo este tipo de áreas que me interesan, lo que es cultura organizacional, clima organizacional, todo esto se ha podido evaluar aquí en el ámbito ocupacional. Y en el ámbito clínico tenemos que también ha sido muy útil en el sentido de que nos ha permitido evaluar sobre todo inteligencia, aprendizaje, en la parte conductual en cuanto a lo que es observación directa, autodescriptivo, medidas fisiológicas, vemos si un tratamiento ha funcionado o no ha funcionado, sobre todo en los estudios de caso. Y nos ha permitido también evaluar todas las psicopatologías, toda el área clínica, casi cada trastorno tiene un test para ser evaluado de alguna manera, para evaluar partes de un trastorno, por ejemplo en los trastornos obsesivos compulsivos, evaluar por un lado las creencias cognitivas que tenga y por otro lado las conductas obsesivo-compulsivas. Ha sido útil para la elección de carrera, para la parte de orientación vocacional. Esto también está muy asociado a la parte educativa, pero en la clínica lo utilizamos en una evaluación profunda acerca de cuáles son las motivaciones, cuáles son las aspiraciones de la persona a través de un test. Y podemos decirle, mira, para esta carrera serías idóneo, para esta no. En el caso de la neuropsicología ha sido también sumamente útil el desarrollo de los test. Uno de los test más completos para evaluar todas las funciones del cerebro es el test de Luria. Es un test muy costoso, tiene muchas actividades, pero permite evaluar el daño en prácticamente todos los lóbulos cerebrales. Entonces es muy útil en ese sentido, igual para evaluar ciertas áreas, por ejemplo funciones ejecutivas, como toma de decisiones, resolución de problemas, atención, memoria, etcétera. En la clínica definitivamente es una de las áreas donde también es sumamente útil la aplicación de test, si bien es cierto que dependiendo del enfoque de cada persona, pero el test facilita mucho la recolección de la información como tal.